¿Sí? Primera de Juan, capítulo 5. ¿Cuántos se gozaron en las alabanzas de nuestro Dios? ¿Sí? ¿Está aquí, hermano, en esta mañana? Le veo muy contento. ¿Por qué está contento? ¿Eh? ¿Sí? ¿Ah, sí? Gloria a Dios. ¿Y por qué ha venido a alabar y a adorar a Dios? Por todo lo bueno que ha hecho en su vida. Aleluya. ¿Ah? Para escuchar la palabra de Dios. ¿Y para escucharla simplemente? Estamos como lo de la escuelita bíblica, ¿no? Para escucharla simplemente, y los niños dicen para ponerla por obra la palabra de Dios. Entonces como que... Ahora, ¿cuánto quisiéramos realmente ser simples delante del Señor? Bueno, permítame sacarme el saco porque ya me está... Este parece de invierno y estamos ya prácticamente en un verano. Aquí Tucumán es muy caluroso. Vamos a ser simple entonces. Ya estaba muy acorralado con esto, no iba a poder saltar, gritar, brincar, dar vuelta, tumba cabeza. Se iba a complicar eso ahí. Bueno, estamos aquí por una simple razón. Cristo Jesús. El único motivo de nuestra adoración es Cristo Jesús. Si hoy estamos aquí es porque hemos recibido el Evangelio de la salvación. Y si no lo hemos recibido al Evangelio de la salvación, seguramente lo vamos a recibir si es que así Dios lo ha determinado desde antes de la fundación del mundo. Él nos eligió desde antes de la fundación del mundo para que nosotros podamos vivir la vida nueva en Cristo Jesús. Así que, hermanos, esta es una bendición de poder entender por qué nos juntamos como iglesia, por qué celebramos como iglesia, por qué adoramos. Cuando el pastor Juan oraba al inicio y decía que era un motivo para adorar a Dios, y se me venía un pensamiento y yo decía, es un motivo para adorar a Dios y es un motivo para continuar adorando a Dios, porque nosotros adoramos a Dios aun cuando no estemos entre estas cuatro paredes. Somos la iglesia del Señor, amén. Y a donde nosotros estemos, adoramos a Dios. Ahora, con cuánta excelencia adoramos a Dios, o de qué manera nosotros complacemos a Dios con nuestra adoración, va a depender de nuestra relación directa con Dios. En la medida que yo más me relaciono con Dios, en la medida que yo más conozco de Dios, en la medida que yo más tengo intimidad con Dios, seguramente mi adoración va a tener mejores frutos, mejores expresiones, mejor conducta cristiana afuera, donde nadie nos ve, donde no está el pastor, donde estoy en mi trabajo y tengo que aplicar la palabra de Dios, que no sea conforme al ojo cuando venga mi patrón, sino que sea conforme realmente a la palabra del Señor, porque si trabajamos lo hacemos como para el Señor. Y si estudiamos como para el Señor. William Carey, mañana, estudiamos como para el Señor. Y si nosotros estamos casados y amamos a nuestra esposa, porque realmente hemos recibido el amor del Padre y hemos recibido el amor del Hijo por la obra del Espíritu Santo, para poder tratarlas como a vaso frágil y poder también nosotros honrarla, bendecirla, y que esa bendición que se genera dentro de nuestra familia, nuestro entorno, reciba la adoración de nuestro Señor. Cuando uno habla del tema de la adoración, es un tema bastante amplio, adorar a Dios. Pero yo quisiera tocar uno de los temas en relación a la adoración con un enfoque específico que tiene que ver directamente con nuestra vida de oración. Nuestra vida de oración está directamente relacionada con nuestra vida de relación y de intimidad y de comunión con Dios. Mientras comenzábamos el servicio, porque el servicio no comienza a las 10:15 cuando el hermano pastor Juan Reina toma el micrófono y les da la bienvenida a ustedes y les dice sean bienvenidos y hace una oración y nosotros cantamos. El servicio comienza desde que nosotros nos levantamos temprano para disponer nuestro corazón a venir ante la presencia del Señor de una manera
corporativa, colectiva, como una congregación delante del Señor, y nuestra mente y nuestros pensamientos solamente están en decir, hoy voy a alabar a Dios en la congregación de los santos. Hoy voy a rendirle alabanza, hoy voy a bendecir a mi hermano, hoy voy a compartir con esa congregación que me bendice, con esa iglesia en la cual yo me nutro, en el lugar donde yo crezco, en el lugar donde Dios me habla, me ministra, me enseña. Comienza nuestro servicio desde que abrimos nuestros ojos y transitamos en colectivo, caminando, en lo que fuere, y venimos a este lugar y ya nos encontramos con hermanos en este lugar, y a veces no, porque hoy me tocó encontrarme con la puerta cerrada, a mí era el primero que llegué, pero bueno, llegué muy temprano obviamente, pero lo bueno es que ya estábamos preparándonos y disponíamos nuestro corazón. ¿Cuántos quizás en esta mañana se levantaron y dieron gracias a Dios y dijeron, gracias Señor por este día? Gracias porque hoy puedo alabar tu nombre. O porque algunos trabajan algunos domingos, yo sé de algunos hermanos, y dicen, gracias Señor porque hoy no trabajo, pero no porque no quiera trabajar, sino porque hoy tengo la oportunidad de ir a congregar y de alabar el nombre del Señor. Amén. Qué bueno es esto, hermano. Y en relación a la oración, quiero desarrollar un tema, porque nosotros estamos orando desde las 9:45 hasta las 10:15 aproximadamente. A veces retomamos el servicio antes, por una cuestión de organización en relación a un hábito de que cada hermano, en la medida que vaya llegando, pueda, digamos, cumplir con esa partecita de tiempo de silencio y tratar de orar de una manera que sea ordenada, para que y no distraernos, ¿no? No distraernos. A veces un hermano ingresa a cierto lugar, imagínese usted, está en una reunión, en cualquier reunión, en la que fuese, en una escuela, en lo que fuere, usted no va a entrar gritando ni saludando muy fuerte, porque hay uno seguramente que está enseñando, llámese un maestro, un profesor en la universidad, lo que fuere. Usted tiene que medir su tono de intensidad de voz. Entonces, en la medida que nosotros podamos también pulir estas cositas, porque ya es nuestro segundo domingo de tiempos de oración, vamos a tener realmente algo que va a ir creciendo, y yo sé que Dios va a ir respondiendo, porque de eso se trata el tema de hoy. Yo creo que hoy Dios nos desafía algo más que 30 minutos de oración. Hoy Dios nos desafía algo mucho más que el decir, bueno, vengo y me siento, porque yo veía a un hermano que estaba sentado ahí y yo estaba acomodando algunas cosas y decía, bueno, el hermano no está orando, pero solo estará seguramente orando, no está con otro hermano, pero seguramente ya va a llegar alguno. Y después vi que un hermano se arrimó y juntos estaban orando, y me gozaba porque se veía algo que en la congregación, a mí me gusta ver ahora a mi hijo, y cuando mi hijo no ora, eso me hace sentir mal como padre. ¿Cómo piensa usted que se siente el Señor cuando usted no ora? ¿Le encanta a Dios que no ore usted? Se siente mal, porque la oración cumple una función, y hoy vamos a ver qué es eso de la oración, por qué oramos, para qué oramos y qué función tiene la oración en nuestras vidas. Vamos a leer la Escritura en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer en Primera de Juan, capítulo 5, versículo 14 en adelante. Dice la palabra de esta manera. Esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Amén. Padre, te damos gracias, porque solamente por la obra del Espíritu Santo podemos, Señor, compartir tu verdad. Es solamente la obra del Espíritu Santo. Es la palabra que produce el efecto para el cual es enviada. La palabra, Señor, que no vuelve vacía, la palabra que llega a nuestro corazón, en donde es sembrada y que produce, Señor, fruto, y fruto en abundancia. Esta palabra, Señor, en esta mañana, en cada una de las personas que se encuentran, que han llegado ante tu presencia, pueda, Señor, realmente obrar de una manera particular y personal, para que cuando desarrollemos este tema nos vayamos con mayor claridad en relación a la adoración
y nuestra oración como algo vital en nuestras vidas como cristianos. Que podamos hoy, Señor amado, corregirnos si no estábamos orando de la manera en la cual tú nos enseñas bíblicamente, y que podamos aplicar, Señor, cada palabra que tú nos traes en esta mañana, para que no sean solamente palabras, sino que sean palabras vivas, palabras que fructifican nuestro entorno, nuestro hogar, nuestras vidas personal. Porque la función de la oración es algo muy importante en nosotros como creyentes. Así nos lo enseñó nuestro Señor Jesucristo, así lo hicieron los apóstoles y todos los que creyeron en ti, Señor. Hoy queremos, de alguna manera, Señor amado, reordenar algunas cosas en cuanto a la oración, y permítenos, Señor, hacerlo para tu gloria, en el nombre de Jesús. La primera carta del apóstol Juan, aquí en su primera carta, es una carta muy hermosa, que yo se la recomiendo a todos ustedes, hermanos, si la pueden leer. Son 5 capítulos y tienen mucha riqueza en cuanto a nuestra vida de relación con Dios. Si nosotros tuviéramos que elegir un versículo clave dentro de esta carta de Primera de Juan, diríamos que el versículo clave es el versículo anterior al que hemos leído. Ese es el versículo 13, donde dice: estas cosas os he escrito para que a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. El propósito de esta carta es para los creyentes, para animarlos, para de alguna manera alentarlos a continuar en esa vida de relación con Dios, en esa vida de intimidad con Dios y en esa vida que a Dios le agrada. Si nosotros tomamos algunos otros versículos como para introducirnos en el contexto bíblico, y vamos a leer, por ejemplo, allí en el capítulo, vamos a leer en el capítulo 2, lo que dice, por ejemplo, el versículo 4 y el versículo 5 de esta primera carta de Juan, dice: el que dice, yo lo conozco. ¿Cuántos dicen yo lo conozco? El que dice yo lo conozco. Miren lo que está diciendo el apóstol Juan. Después de haber escrito ya el Evangelio, ya Juan estando ya en la última, me imagino con una madurez espiritual y propio de la gracia de Dios, que le había revelado todas estas palabras que fueron inspiradas por el Espíritu Santo para que Él las registrara y nos quedaran a nosotros dentro del canon bíblico. Él dice: el que dice yo lo conozco, pero no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en Él. Por esto sabemos que estamos en Él. ¿Por qué sabemos que estamos en Él? ¿Cómo sabemos que estamos en Él? Porque su amor se ha perfeccionado. ¿Cómo sé yo que estoy en Cristo Jesús? Porque congrego, porque predico, porque canto, porque he hecho una oración de fe, porque asisto a una iglesia, porque evangelizo, porque estoy en la escuelita bíblica. No. La palabra de Dios dice: pero el que guarda su palabra, en ese verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por eso sabemos que estamos en Él, y el que dice que permanece en Él debe andar como Él anduvo. Juan lleva a este grupo de oyentes a una definición total de su vida en Cristo Jesús. Y es muy característico en Juan porque en todo el Evangelio él habla siempre de la luz y de las tinieblas, él habla siempre del trigo y de la cizaña, él habla siempre de definición. Pero en su carta aquí, en cuanto a su primera carta, él continúa con esa idea, él proyecta esa idea a una iglesia que ya se supone madura, a una iglesia que ya ha crecido, a una iglesia que ya ha entendido los principios bíblicos en la salvación, en la justificación, en todo lo que tiene que ver con la vida de adoración. Y él está de alguna manera
reclamando, pero también le está consolando con la palabra, porque el reclamo siempre es con consuelo. Una palabra que viene para exhortarnos es una palabra que a la vez nos consuela. ¿Por qué? Porque tenemos la confianza de que el gran maestro nos está hablando y que es para nuestro propio bien. Cuando Jesucristo me habla, yo debo de abrazar la palabra con tal convicción porque sé que es para mi propio bien. Entonces cuando el apóstol aquí está diciendo, aquí está pasando algo, algunos dicen que creen en el Señor, pero no guardan sus mandamientos. Pero aquel que guarda su mandamiento, aquel que realmente pone por obra la palabra de Dios, el amor de Dios se ha perfeccionado en esa persona y por tanto esa persona realmente debe andar como él anduvo. Y aquí termina diciendo en el versículo 13, estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios. ¿Cuántos creen en el nombre del Hijo de Dios? Entonces esto es para nosotros. Esta palabra es para mí. Y luego dice, para que sepáis que tenéis vida eterna. ¿Cuántos saben que tenemos vida eterna? Lo sabemos. Y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. Y luego inicia este versículo 14 de una manera tal que como que pareciera que el apóstol Juan, después de que da estas cosas, estas ideas, como que quisiera dar una suerte de postdata. Es como cuando termina una carta y dice, yo voy a confirmar algo más sobre lo que le vengo diciendo en relación a su confianza con Dios, en relación a su vida de adoración con Dios, de lo que Dios se agrada cuando debemos de amar al hermano si decimos que amamos a Dios, porque si decimos que amamos a Dios y no amamos a nuestro hermano, nosotros somos mentirosos, nosotros somos homicidas y todo lo que dice la carta en su desarrollo. Pero cuando él lleva una vida práctica, es una carta muy práctica la carta de Primera de Juan, de tal manera que lo pone en una situación al creyente a definirse totalmente o por Cristo o por lo que no es Cristo. Y él dice, si tú eres creyente, si tú has nacido de nuevo, si tú eres cristiano y andas como él anduvo, entonces tienes que orar como él ora. Porque Jesús oraba, ¿o no oraba Jesús? Y si Jesús oraba y nos enseñó la oración y los discípulos entendieron la importancia de la oración de tal manera que los discípulos se acercaron y le dijeron, Señor, enséñanos a orar, era porque ellos estaban totalmente convencidos de que la oración era vital para sus vidas. Entonces, si nosotros tuviéramos que ir analizando estos pasajes y darle de alguna manera el desarrollo en el tema de la oración, lo que el apóstol aquí Juan está diciendo, vuelvo a repetir, es que si tú tienes que andar como él anduvo, nosotros tenemos que orar como él ora, como él sigue orando, porque él sigue intercediendo por nosotros delante del Padre. La oración de Jesús no cesó. No fue la última oración en San Juan capítulo 17. No fue la última oración en el Getsemaní. El Señor sigue intercediendo y aún el Espíritu Santo sigue intercediendo con gemidos indecibles delante del Padre, porque qué hemos de pedir no lo sabemos, pero Él intercede por nosotros. Pero así como Dios intercede, el Espíritu Santo intercede, gime, nosotros también debemos hacerlo de la manera que Dios nos enseña. Y hay una palabra de confianza, porque dice, y esta confianza tenemos. ¿Cuántos viven vidas inseguras? ¿Cuántos viven vidas de alguna manera en una suerte de incertidumbre total? No sé qué me va a pasar, no sé cómo me va a ir en el trabajo, yo no sé qué va a pasar con mi hogar, yo no sé qué va a ser el día de mañana y un montón de cosas afanándose por las cuestiones de este mundo. Pero el Señor nos enseña a saber descansar y a poner nuestra plena confianza en Él, que nos dijo a nosotros, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esta confianza tenemos, y ahí hable el paraguas de la oración, que si pedimos, porque aparece la palabra pedir, aparece la palabra rogar, aparece la palabra presentarse al Señor con alguna necesidad, alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, entonces tendremos las peticiones que le hayamos hecho. La idea entonces es, primero y principal, poder entender nosotros, hermanos, en relación a la oración. Número 1,
que si Dios nos está diciendo en estos dos pasajes cosas muy importantes, nosotros podríamos decir, entonces, si la oración que Dios responde es conforme a su voluntad, porque esta confianza tenemos que si pedimos nosotros conforme a su voluntad, Él nos oye, entonces yo tengo la necesidad de conocer la voluntad de Dios. Si yo sé que solamente el Señor me va a responder lo que yo le pido conforme a su voluntad, entonces yo tengo que conocer la voluntad de Dios. Segundo, y la primera pregunta sería, ¿cuál sería la voluntad de Dios? ¿Cuál es la voluntad de Dios en cada una de mis oraciones? ¿Cuál es la voluntad? Hoy vamos a desarrollar ese tema. Y segundo, la segunda pregunta que yo quiero compartirle en esta mañana es, si la única oración que Dios contesta es conforme a su voluntad y nosotros no podemos presentarnos delante de Él para cambiar su voluntad, para alterar su voluntad, entonces, ¿para qué oramos? Soberanía de Dios, responsabilidad humana. Si nosotros en esta mañana llegamos ante Él con oraciones y sabiendo de antemano todos los detalles de este pasaje de la Escritura, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye, sabemos que tenemos que conocer la voluntad de Dios. Pero además de eso, sabiendo y conociendo la voluntad de Dios, ¿para qué oramos si sabemos que no vamos a cambiar nada de lo que Dios ya ha determinado desde antes de la fundación del mundo? Hoy vamos a responder ¿para qué oramos? ¿Cuál es la intención de orar a Dios si todo lo que Él determinó se va a cumplir por su sola voluntad soberana que Él ya determinó desde antes de la fundación del mundo? Antes de respondernos a estas preguntas debemos hacer varias observaciones por medio de la Escritura. Vamos a tomar muchos pasajes para ir desarrollando el tema, pero tenemos que primeramente entender esto. Para encontrar la voluntad de Dios yo necesito primeramente entender algunas premisas, algo que me va a ayudar a mí a empezar a ordenar mi vida en relación a la oración. Cuando nosotros estudiamos ahora, y usted sabe, porque usted está ya más preparado en esto, en teología sistemática, dividimos los temas para poder nosotros enfocarnos en ciertas doctrinas, le podemos llamar esta la doctrina de la oración, en relación a la adoración. Nosotros empezamos a fijar todo lo que tiene que ver la Biblia en cuanto a la oración. Y en ese gran, vamos a decir, contexto bíblico, vamos a empezar a tomar los pasajes que nos van a ir dando mayor claridad en cuanto a la voluntad de Dios y a su revelación en cuanto a la oración. Y uno de los temas que tenemos que tener en cuenta, primero y principal, es que Dios está interesado en revelar su propósito en nuestras vidas. Número uno, y eso lo encontramos, por ejemplo, en Hebreos capítulo 1, versículo 1. Muchas veces hemos leído este pasaje que dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras en otro tiempo a los padres por los profetas, versículo 2, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero en todo y por quien asimismo hizo el universo. Dios es un Dios que se da a conocer, Dios es un Dios que se revela, Dios es un Dios que se muestra. Dios no anda jugando a la escondida. Dios es un Dios que se da a conocer. ¿Cómo se da a conocer? Antes era por los profetas, ahora en este tiempo por Jesucristo. Y muchos dirán, ¿pero Jesucristo dónde? Jesucristo aquí en la palabra. Porque la palabra es la que ha sido revelada para que nosotros... Esta es la profecía más segura que tenemos según el apóstol Pedro. Si tenemos esa premisa de que Dios es un Dios que está interesado en revelar sus propósitos, entonces nosotros cuando nos presentemos delante del Señor para orar, vamos a entender que, primero y principal, toda petición que sea hecha dentro del propósito de Dios se va a cumplir. Dijimos primero la voluntad de Dios, ahora el propósito de Dios. La voluntad de Dios y el propósito de Dios. Pero no basta solamente con conocer de que es la voluntad de Dios y es el propósito de Dios. Hay otra premisa fundamental para que nosotros podamos avanzar y poder de alguna manera encontrar algo más simple,
que es el poder conocer el carácter de Dios. Yo no me puedo presentar delante del Señor a orar a un Dios del cual no conozco. No conozco su carácter, no conozco sus atributos. Por lo tanto, la segunda premisa es que Dios es un Dios que revela su carácter en toda la Escritura. Dios es un Dios santo, Dios es un Dios bueno y Dios es un Dios justo. Siempre usamos estas tres características para remarcar cosas fundamentales. Dios es bueno, Dios es santo y Dios es justo. Pero como Dios es bueno, porque no hay ninguno bueno sobre la tierra, solamente Dios, nosotros ya estamos prácticamente en el horno, ¿verdad? Pero como Dios es santo y nosotros sin Cristo estábamos muertos en pecado y en delito, tampoco teníamos relación con Él, por lo tanto la oración es para el cristiano, la oración no es para el inconverso. Y muchas veces usted va a evangelizar en una casa, en una familia, y usted le termina diciendo, ore a Dios, que Dios le va a responder. Y la oración no es para el inconverso, a menos que sea una oración de arrepentimiento. La oración es para el cristiano y cumple una función, y de eso se trata el tema de hoy. Dios revela su carácter, Dios revela sus caminos. Cuando nosotros vamos conociendo al Señor, vamos teniendo como una suerte, permítame usar esta palabra, olfato. Cuando usted está en algún tema de comercio, venta, en el área que usted se mueve, usted es contador, usted tiene cierto olfato. Che, acá no me están cerrando las cuentas, algo está pasando. Debe haber una cosa medio rara aquí en algunas facturas, en algún tema de esto, algunas cosas que no me cierran y usted tiene un olfato. ¿Por qué? Porque usted ya tiene algo en relación al camino en el cual se encuentra. Ahora, el camino es Cristo. Si usted está en Cristo Jesús, usted va a tener realmente la sensibilidad espiritual cada vez que se presenta el Señor para saber cómo debe orar delante de Dios. Nosotros tenemos que entender que si conocemos que Dios revela su propósito, su carácter y su camino, todo eso lo hace de una manera progresiva. Entonces, si en esta mañana estás aquí y eres un cristiano de hace 50 años, tranquilo, Dios revela progresivamente todas las cosas a la manera de Él. Dios nunca te va a forzar y nunca te va a poner en una situación o nunca te va a dar una carga más pesada de la que tú puedas sobrellevar. Por lo tanto, si estás en esta mañana y dices, che, tengo que hacer un borrón y cuenta nueva, yo digo, sí, Señor, quiero hacerlo, porque a mí me interesa de ahora en más orar como tú quieres que ore y no que sean simples palabras y que no llegan ante tu presencia. Y voy a decir algo más, no solamente simples palabras, sino que sean palabras que ofendan y atenten contra el carácter de Dios cuando decimos, decretamos, declaramos, y esto, y desbaratamos, y arruinamos, y ponemos, y sacamos, y hacemos esto y hacemos aquello. Que a la cuenta de 3 te vas Satanás, que a la cuenta de 5 te vas demonio. Cuando usamos ese circo, cuando hacemos las cosas impiamente, cuando no conocemos el carácter de Dios, la soberanía de Dios, la santidad de Dios, ofendemos a Dios, atentamos a Dios y aún con nuestras propias vidas sin hacer eso, también ofendemos a Dios cuando presentamos a Dios nuestros propios caprichos y no lo que Dios quiere para nosotros. En la medida que Dios nos va revelando su propósito, su carácter y su camino de una manera progresiva, Dios espera algo de nosotros. Si tú has venido en esta mañana, Dios le bendiga a esa hermana que está tomando nota allá. Dios le bendiga. Empieza a tomar nota. Una vez dijo el pastor esto, y yo voy a confesar delante de Dios. Dije yo, ¿para qué tomar nota? Pero en esta semana yo me di cuenta que si nosotros venimos a la iglesia y no venimos con un cuaderno y un lápiz, todo lo que se comparte aquí, a menos que Batián lo suba nuevamente al YouTube y que muchos no lo ven porque le ven la primera parte y ya dice, ya le escuché todo, nunca va a ser lo mismo estar en una reunión en vivo y en directo que después de escucharla 50.000 veces. Toma nota de lo que Dios te dice. Sé sabio y prudente porque vivimos tiempos difíciles y Dios nos está reclamando que vivamos no como necios sino como sabios, conociendo la voluntad de Dios. Eso lo dice Efesios capítulo 5, desde el versículo 17 en adelante.
o 15 en adelante. Usted lo busca después. Dios es un Dios soberano y nos revela su, ¿qué cosa? Propósito, diga propósito. Carácter. ¿Qué más nos revela el Señor? Su camino, de una manera progresiva. Propósito, carácter, camino, de manera progresiva. ¿Y qué espera de nosotros con eso? Una respuesta, diga una respuesta. Soberanía de Dios, responsabilidad humana. ¿Cuál es la respuesta? Ahí lo dice, Primera de Juan, capítulo 5. Esta es la confianza que tenemos. ¿Qué respuesta quiere Dios? ¿A usted le gustaría estar a la par de una persona que desconfía de usted? Que anda así, como tucumano medio peligroso. No. Imagínese usted, se siente perseguido. Bueno, Dios no se va a sentir perseguido, Dios. Pero Dios se sentiría ofendido diciendo, ¿quién es este? Que viene delante de mí y desconfiando de mí. Dios es soberano y Él es el iniciador en nosotros, en todo, en la revelación, en la palabra, en la gracia. O dígame si hubo algo en nosotros para que nosotros estuviéramos en esta mañana en este lugar. Dios hizo posible lo que para nosotros era imposible. Porque era imposible que un domingo a la mañana estuviéramos reunidos en un lugar como este para adorarle y bendecir el nombre de Cristo. Pero por su gracia hoy estamos aquí reconociendo el amor del Señor. Él es el iniciador, Él es el que pone el querer como el hacer por su buena voluntad. Pero hay un problema, que es que si este hombre, esta persona, no confía en Dios, Dios no está obligado a responder a una persona que desconfíe de Dios. Si usted lee en Mateo capítulo 13, versículo 58, cuando el Señor se encontró en esa ciudad, dice la palabra, vamos a ir para que usted no se escape del tema. Mateo 13 es un ejemplo de lo que Dios espera de nosotros. ¿Sí? 13:58. Cuando estaba en Nazaret, dijo, y no hizo allí muchos milagros. ¿Debido a qué? A la incredulidad de ellos. Sin fe es imposible agradar a Dios. Hebreos 6 dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque el que se acerca a Dios debe creer que Él existe, que Él está, que le hay, que es el galardonador de los que le buscan. Si usted se acercó a Dios sin fe, no hay respuesta de oración. Entonces, vamos viendo que dentro del carácter de Dios, dentro de lo que es el propósito de Dios, carácter de Dios, camino de Dios, ahora nos encontramos con la fe. La fe y la oración son cosas indivisibles, no se pueden separar. No podemos decir, yo estoy orando y a la vez estar diciendo, oren hermano, porque realmente no recibo la respuesta. Usted no está confiando, porque la confianza lo lleva a esperar en Dios. Y Dios responde cuando Él quiere, de la manera que Él quiere, porque solamente Dios lo hace así. En este lugar no hubo respuesta de parte del Señor por causa de la incredulidad. Pero si nosotros vamos a Marcos capítulo 11, versículos 22 y 23, vamos a ver el otro paralelo de la Escritura. Marcos 11, capítulo 22 y 23. ¿Sí? Respondiendo Jesús les dijo. ¿A quiénes les dijo? A los discípulos. Porque en el contexto había sucedido algo. ¿Qué había sucedido en el contexto? Jesús entra a Jerusalén
Y Jesús hace dos cosas: juicios. Juicios. Primero va a limpiar el templo que estaba totalmente inmundo, que habían convertido la casa del Señor en cueva de ladrones. Y segundo, el Señor le tenía que dejar una enseñanza a los discípulos, y esa enseñanza era acorralarlos en relación a la vitalidad de la oración, para demostrarle cuán importante es y no livianamente. Entonces le fue a buscar en una higuera frutos cuando no era el tiempo de los frutos, maldijo esa higuera se secó. Y luego los discípulos, cuando se acercaron al Señor, Pedro les dice, por la mañana al pasar junto a la higuera, versículo 20, vieron que se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acercándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Pero ese contexto no era para que después ellos salgan, los apóstoles de este tiempo, los falsos apóstoles de este tiempo, a decir de una manera equivocada en este contexto de lo que vamos a leer, cuando dice: tened fe en Dios, de cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y échate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Y muchos dicen: lo que dice, lo que diga le será hecho. Por lo tanto, yo proclamo, yo decreto, yo ordeno, yo acto, yo desato, yo pongo, yo saco. No, ese es el contexto bíblico en el cual el Señor le estaba enseñando a los discípulos. El contexto bíblico de que el Señor le estaba enseñando a los discípulos es que así como Él venía a purgar una nación, Israel, símbolo de la higuera, que estaba totalmente en su judaísmo y en su fariseísmo, apartado del propósito de Dios, Él venía a maldecir todo lo que no le daba fruto. Así también, de esa manera, en la oración nosotros tenemos que aprender a esperar que Dios en nosotros cumpla un propósito, y que la oración no es para que Dios me cumpla mi capricho, sino para que yo me alinee a la voluntad de Dios. La oración es para conocer a Dios. La oración es para corregirme delante de Dios. La oración es para santificarme delante de Dios. La oración es para encontrar, hallar agrado delante de los ojos del Padre. Y Él les dice: por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Pero le estaba hablando de la fe. Le estaba hablando de la fe, de la confianza en Dios. La oración no tiene poder. La oración no tiene poder. No tiene poder. El poder lo tiene Cristo, en quien depositamos nuestra fe. Porque Él dice: tened fe en Dios. No tengan fe en Eduardo Rizzo, no tengan fe en Ministerio GES, no tengan fe en ninguna persona en esta tierra. Tened fe en Dios. Porque la fe es la fuente, es lo que a mí me lleva a confiar en Dios. La palabra confianza tiene que ver con hablar con libertad. Yo me presento a hablar con libertad con la persona que yo tengo confianza. Yo a una persona que no le confío cosas, o sea que desconfío de esa persona, yo nunca voy a hablar con libertad. Me voy a tener que cuidar de todos lados porque esa persona hasta me puede involucrar en problemas. Ahora, cuando el Señor dice que debemos de nosotros, ahora tenemos entrada confiadamente ante el trono de su gracia para alcanzar misericordia y oportuno socorro, es porque Cristo hizo la obra y porque Él pagó un precio, y porque ahora nosotros tenemos esa libertad para delante del Señor, presentarnos delante de Él con una vida de oración que adora a Dios. La vida de oración es una vida que adora a Dios. La vida de oración no es una oración para satisfacer mis propias necesidades, para que Dios me dé la casa, para que Dios me dé el auto, para que Dios me dé un buen trabajo, para que Dios me dé una esposa, para que Dios me dé esto, para que Dios me dé aquello. La vida de oración es para que yo, a través de conocer la voluntad de Dios, el propósito de Dios, el carácter de Dios, la vida de Dios, yo refleje a Dios, y a través de la oración, que seguramente Dios la va a contestar, yo dependa de Él en todo tiempo, sabiendo que es mi fe en Cristo la que produce esa bendición. La fe está totalmente vinculada con la oración. Podemos decir que hay personas que carecen de esto.
Yo quiero dejarle algunos ítems en cuanto a la oración, de lo que realmente Dios nos dice. ¿Qué es la oración? Porque muchos dirán, ¿qué es orar? Bueno, tengo unos apuntes aquí, sin salirme del tema. Primero y principal dijimos que hay una relación inmensa entre la oración y la fe. Entonces, al carecer fe, oramos poco. Cuando más confío, más oro. Al carecer la fe, o sea, esa falta de fe me lleva a mí a no creerle a Dios. No, algunos creen en Dios, sí, muchos creen en Dios, pero no le creen a Dios por una cuestión de que no tienen fe. Orar en todo tiempo es necesario por una simple razón, no por el hecho de que yo no tenga confianza en Dios que me va a responder. La oración en todo tiempo es simplemente para que yo aprenda día a día a recordarme las palabras de Dios en su gracia, en su carácter y en su amor, que tengo un Dios todopoderoso que está conmigo todos los días hasta el fin del mundo. Entonces descanso en Él y digo, Señor, la bendición me enriquece y no me añade tristeza. Conversar con Dios, como dicen algunos, orar es hablar con Dios, nos quedamos cortos. Orar no es solamente conversar con Dios. Orar es más que conversar con Dios. Orar es tener una vida de relación directa con Dios para poder, como bien decía, escuchar la voz de Dios, no de manera audible, pero sí cuando recién hablábamos anteriormente y decíamos esa sensibilidad que nos produce el Señor cuando nosotros estamos ante una situación X y el Señor nos pone ese cierto olfato, vamos a decir, espiritual, aunque no sería correcto hablar así, esa sensibilidad para poder responder en cada situación, en cada cuadro que nos toque vivir, circunstancia que nos toque vivir. Cuando yo estoy viendo a un necesitado, no voy a pasar por encima, porque es el Señor que me está llevando a mí a aplicar esa oración, de vivir y de hacer que esa persona también pueda ser bendecida. Entonces yo estoy cumpliendo lo que Dios me está demandando porque tengo una vida de oración. Sin una oración mi corazón se endurece, sin una oración yo no tengo sensibilidad, sin oración yo no voy a congregar. Es más, algunos porque no oran, congregan, pero congregan de una manera totalmente antipática, desagradable, y que realmente Dios no se complace en esa vida de congregantes, porque a Dios no le gusta eso. Dios no está buscando eso, no está buscando llenar un templo lleno de bancos con gente sentada. No quiere eso. Porque el Señor lo dice, este corazón de labios me honra. Pero su corazón, ¿usted cree que Dios sabe si usted está cerca o no? Más vale que lo sabe. Pero no nos gusta saber estas verdades. Nos golpean estas verdades. Pero son necesarias estas verdades por el simple hecho de que Dios es el que nos está llevando a una vida de oración que es conforme a la oración que Él se complace, la oración que Él contesta, la oración que a Él le agrada. La oración es débil cuando la pasión es débil. Una de las cosas que yo le transmitía al grupo de alabanza hará una semana atrás. Un lunes, recuerdo que siempre nos comunicamos por mensajes, les transmito para ese siguiente miércoles, que fue el miércoles, no este sino el anterior, a venir con una disposición diferente a lo que le llamamos nosotros ensayo, y que no sea un ensayo sino que sean primicias para nuestro Dios en oración, en adoración, y en el poder estar con expresiones aquí en puertas cerradas como lo hacemos los días miércoles. Y me sorprendió que el día jueves el pastor me mandara el mensaje para que el domingo anterior nosotros tuviéramos un tiempo de oración, de alguna manera como para comenzar a preparar, vamos a decir así, un ambiente con mayor libertad. Porque cuando uno está orando, hermano, hay algo especial. De pronto se pone tensa la cosa. Una discusión aquí, una discusión allá. Pero cuando nos llamamos a la reflexión, cuando obramos en obediencia y en sabiduría de Dios, vamos a orar. Vamos a orar. Usted dice primeramente, vamos a orar. Y cuando usted ora, y en esas palabras simples, Señor, tú tienes el control de todas las cosas. Esto se me está desbordando, esto se me está escapando de las manos. Yo no sé qué hacer, qué decir,
qué decisiones tomar. Pero tú eres realmente el único que puede darnos la respuesta correcta. Sea para bien o sea para mal. Señor, glorifícate. Señor, cumple tu propósito en mi vida. Que no sean, Señor, las intenciones de mi corazón, sino que sean tus propios pensamientos que me lleven a presentarme delante de ti y a poder, Señor, yo descansar en tu soberana voluntad. Cuando usted se soltó de las manos de esa persona que acababa de estar como riñendo, discutiendo, usted ya se abrazó con esa persona, ya se perdonó con esa persona, hubo realmente reconciliación, hubo algo especial por un acto de oración. Usted dice, wow, recién lo quería y ahora lo estoy abrazando. Y el amor que no tenía para con él hace rato, ahora el Señor ha depositado ese amor, o me lo ha recordado, o me ha traído a memoria algo como, hey, ¿qué estás haciendo? Eres un hijo de Dios, debes amar aún al que te aborrece. Debes ahora orar aún por el que te persigue y bendecir aún al que te maldice. Y cuando esas palabras vuelven a nosotros, nosotros reflexionamos y decimos, Señor, cuando usted va en el tránsito y usted está apurado y quiere pasarlo a todo y se le ponen 100,000 vehículos ahí adelante de usted y usted empieza como, mire hermano, deje de que se le salga la cadena, la chaveta, todo eso, no, descanse en el Señor y ore. Si es la voluntad de Dios que usted tiene que llegar allá temprano, Dios sabe por qué y le va a abrir el camino, y de lo contrario quizás Dios lo está librando de algo peor que le puede pasar por andar, ¿o no? ¿O no cree usted en la providencia de Dios? Si Dios está en control de todas las cosas. Ese es el punto de la oración, es conocer la providencia de Dios, es conocer el control de Dios, es conocer la voluntad de Dios, es conocer las disposiciones de Dios, el consejo de Dios. Y cuando nosotros empezamos a llevar las cosas de esa manera, nuestra oración ya no va a ser débil. Yo le decía a los jóvenes ese día, y tuvimos un tiempo aquí que Mario y los chicos saben, lloramos todos aquí, nos abrazamos, nos pedimos perdón. ¡Wow! ¡Qué lindo! Ustedes dirán, ¿está enemistado el grupo? No, hermano, no se le pase ese pensamiento. Llévelo cautivo a la obediencia a Cristo. Simplemente que hay veces que necesitamos un abrazo de un hermano. Y fue clave, fue necesario, y tuvimos un momento hermoso. Y al otro día, cuando el pastor me dijo esto, dije, gloria a Dios. Y ahora cuando me dice el pastor, tenés que predicar, dije, yo ya no, me voy a la oración de una. Ya no me puedo hacer para atrás. El jueves estaba en el trabajo y una hermana, por mensaje privado, me manda un pedido de oración de República Dominicana. Hermanito, manito, estoy en una necesidad extrema económica, esto, aquello. Digo, ni para mandarle 100 pesos, ¿no? Allá a República Dominicana. Señor. Me quebranté delante de Dios. Oré, lloré. Dije, Señor, ¿hace cuánto que no oraba así, Señor? 2 horas después, un mensaje de voz. Lo tengo el audio. Hermanito, hermanito, hermanito. No sabe la bendición que Dios me alcanzó en este día. Vino una señora de Estados Unidos y pasó por aquí porque hay una chica que estaba en una situación, mire todo el tema ese, una chica que estaba para ser operada y necesitaba recursos económicos. Esta mujer de Estados Unidos venía con una bendición económica para esta chica que estaba internada y no la podían operar por una cierta enfermedad y necesitaba el dinero. Y de pronto yo estaba como de alguna manera de coordinadora de esta situación, porque estábamos orando por esta jovencita, y ella vino a mí y me dijo, y esto es para usted, además de lo de que le tengo que dar para la chica para que se la opere, esto es para usted. Y ella dijo, Dios me respondió, o no le respondió el Señor a la viuda de Sarepta. Y yo le dije, hermana, no es mi oración. No es mi oración. Es el poder de Dios, porque no es el poder de la oración, es Dios quien tiene el poder para obrar en favor de nosotros. Yo dije, con todo eso yo no puedo echarle para atrás. Señor, no soy un avesado en la oración. Tengo millones de debilidades.
Pero nosotros orábamos aquí en esta mañana con Ramón y Ramón decía, Señor, que la iglesia no mezcle lo del mundo con lo tuyo, lo profano con lo santo, que haya separación. Yo decía, Señor, gracias, está confirmando todas las cosas. Yo me gozaba. Y cuando oraban los hermanos y oraban para que Dios ponga palabra, decía yo, Señor, cuánto lo necesito, porque si me tengo que poner a hablar yo, voy a arruinar todo, si vos sos el único perfecto aquí. Si tuvieran que analizar este cuaderno, van a encontrar millones de cosas escritas, ya estoy perdido, no sé dónde estoy. Pero lo cierto es que la oración es débil cuando la pasión es débil. No podemos tener pasión por un ministerio, llámese predicación, llámese alabanza, de lo que fuere. No podemos tener pasión por un ministerio, tenemos que tener pasión por el dueño de los ministerios. La oración debe gobernar mi conducta, mi dominio, me debe dar dominio propio, debe de gobernar mi carácter, para que cuando yo ahí esté en el volante con el taxi y la persona me esté diciendo apúrese, apúrese, y usted está ahí y usted dice, mire, que apúrese no, acá yo soy un cristiano, mire, así ve, voy a manejar con paciencia, aleluya, y usted va a llegar cuando tenga que llegar. ¿Ve? Porque el pasajero dice, apurate, che, que ya llego. ¿Cuántas veces yo también le dije, vamos un poquito? No lo dije así, pero lo insinué, dije, voy medio tardecito un poco como para que apriete el acelerador, ¿no? Somos muy sutiles nosotros para darle más o menos el mensaje subliminal directo, en realidad no es subliminal al chofer. La oración es un instrumento de santificación, es vital para nuestras vidas, para que nosotros nos apropiemos. Y en estos requisitos de la oración que veníamos teniendo sobre todo de la oración, a la hora de orar yo necesito entender cuál es la voluntad de Dios. ¿Cómo hago yo para encontrar la voluntad de Dios? Vamos a ir a Romanos, ya estamos avanzando en el tema, Romanos capítulo 1. Creo que este es en realidad la columna vertebral del tema de la oración. Romanos capítulo 12, versículo 1 y 2. Yo no sabía que los República Dominicana, en vez de decir hermanito, decían manito. Pero me llamó mucho esa expresión, manito. Y una voz de una hermana que se la veía en aflicción. Y cuando Dios le respondió, era muy hermoso escuchar la voz diferente, con gozo y con alegría, porque había recibido la respuesta de parte de Dios. Sabemos que Dios nos da mucho más de lo que pensamos y entendemos, hermanos. Amén. Parece que se me fue Romanos de la Biblia aquí. Romanos capítulo 12. Por lo demás, hermanos, ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro verdadero culto, o tu culto racional. El sentido de la expresión culto, racional, verdadero culto, es una verdadera adoración en otras expresiones, en otras traducciones, habla justamente de un condicionante, de un requisito que tenemos nosotros como cristianos. Número 1, que nosotros debemos de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis. Esa palabra comprobar es la palabra verificar, dokimazo. Verificar, analizar, chequear, examinar. El apóstol Pablo dice en su segunda carta a los Corintios 13:5, dice, examinaos si estáis en la fe y probaos si estáis en la fe, a menos que estéis reprobados. Examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe. Dokimazo, la palabra es, nosotros tenemos que hacer una suerte de chequeo en nosotros. De pronto nuestra vida comienza a escaparse de los planes de Dios, y es donde nosotros tenemos que detenernos en nuestros caminos y tener que hacer un chequeo y un análisis si realmente estamos en la fe verdadera de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí el requisito fundamental es, podemos analizar 3 puntos aquí.
que sacamos. Ya una vez compartí este capítulo de Romanos 12 en relación a la adoración aceptable a Dios, pero simplemente lo quería recordar porque la oración es adoración. Entonces, cantamos, adoramos, oramos, adoramos, compartimos nuestro alimento, adoramos, visitamos a una hermana, suplimos sus necesidades, adoramos, venimos a la iglesia, adoramos, asistimos, adoramos, somos prudentes, adoramos, enseñamos, adoramos, practicamos, adoramos. Es toda adoración. Tres cosas fundamentales que le quería recordar era que esa palabra dokimazo es verificar la voluntad de Dios. Necesito hacer algunas cosas, cumplir ciertos requisitos, que es primeramente tener un cuerpo santo. Segundo, resistirme a ser conformado a los patrones de este mundo. Y tercero, es renovarme en el espíritu de mi mente. Tres cosas fundamentales. Ya dejamos de lado, no dejamos de lado, sino que ensamblamos lo que decíamos, que la oración está directamente relacionada con la revelación de Dios. La revelación de Dios es que Dios se revela en su propósito, Dios se revela justamente en sus caminos, en su carácter, de una manera progresiva, para que yo pueda, por la fe que obra en mí, por la palabra de Dios, presentarme delante de Dios con confianza, porque esta es la confianza que tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Nosotros ahora, en esta condición, podemos entender un versículo que está en San Juan capítulo 9, que aparentemente como que estuviera descolgado ese versículo cuando el Señor sana al ciego de nacimiento. Creo que es, no lo tengo anotado, pero es el versículo 31, si no recuerdo bien. Justamente dice, y sabemos que Dios no oye a los pecadores. Esa es la respuesta que le dio este ciego a aquellos fariseos que estaban allí molestándolo y le decían que diga quién había hecho ese milagro. 9:31, así es, gracias. Entonces, cuando en un momento determinado yo veo la respuesta sabia de este ciego, cuando él dice, mire, yo no sé si ese hombre es pecador o qué sé yo, pero yo era ciego y ahora veo. Yo no tenía para comer y ahora tengo para comer. Punto. Pero no quedó ahí, no fue el Señor solamente para darle de comer, para darle la vista. Dios después se tuvo que encontrar para que él recibiera la salvación, que era lo más importante. Eso lo analizamos versículo más adelante, cuando el Señor habla de lo que era la ceguera espiritual, que este ciego necesitaba recuperar la vista espiritual. Cuando él dijo en el versículo, pero leemos el 31, dice, sabemos que Dios no oye a los pecadores, sino que si alguno es temeroso de Dios y hace ¿qué? Su voluntad, ¿a quién oye? A ese oye. Nada más que a ese oye. Nada más que a ese oye. Entonces, ¿por qué no oye Dios mi oración? Me tengo que hacer nuevamente la pregunta, ¿estaré haciendo la voluntad de Dios? ¿Por qué no oye mi oración el Señor? Esta confianza tenemos, esta libertad de hablar, de entrar ante el trono de su gracia tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad, Él nos oye. Si no me oye, algo está pasando. ¿Falla Dios? ¿O algo está pasando en mí? Todavía no he logrado ajustar todas las piezas como para ordenar mi vida y decir, ahora sí, está aquí el GPS espiritual de la oración. Y Dios me está llevando a algo. Ya no es solamente esto, Dios, todo, revelación, en una semilla de fe, como el grano de mostaza, que si tuviera fe como el grano de mostaza y pidiera esto y esto, no, ya no es eso, es algo más fino todavía, ahora yo creía que tenía la fe, pero esa fe que yo creía que tenía, ¿era la fe en Dios? Porque una vez estaba equivocado pensando que el original decía de Dios, pero después pude rever que no se puede decir la fe de Dios, sino la fe en Dios, porque está puesta mi confianza en Él, solamente en Él, en su poder y en todo lo que es Dios, en sus atributos. Pero esto es para que nosotros podamos reubicarnos, que este ciego decía, y sabemos que Dios nos oye a los pecadores. Porque si nosotros leemos el versículo 30, dice, respondió el hombre y le dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde ha salido y a mí me abrió los ojos. Y luego se encuentra con él, y usted lo puede leer porque no es el tema de hoy, donde ya recibe la salvación.
no se quedó solamente con el recobrar la vista. Entonces, chequeando todas estas palabras, nosotros, estando en Romanos capítulo 12, vemos nuestra necesidad, primeramente, número 1, de presentar nuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo y agradable a Dios. Si es un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, entonces yo no puedo hacerlo a menos que sea por la obra de Jesucristo. El problema está en que a veces cumplimos estos requisitos. Yo digo, yo soy santo porque aplico la palabra intelectualmente. Digo, yo soy santo, congrego, yo soy santo, me aparté del mundo y me consagré al Señor, estoy orando, El problema no está en eso en sí. El problema está en que yo, creyéndome santo, ahora me creo merecedor de todo lo demás por creerme santo. Y yo no merezco absolutamente nada. El tema es aquí que yo debo de tener un pensamiento de tal manera que a mí no me da derecho decirle a Dios de forma ofensiva como un reclamo: Señor, tú dijiste que vas a oírme y que vas a abrir las ventanas de los cielos y vas a derramar bendiciones hasta que sobreabunde. Como poniéndolo a Dios con así una acusación, diciendo, tú dijiste en tu palabra, yo quiero que tú cumplas tu palabra. No es eso. Ahí estaba el fariseo y estaba el publicano en el templo. El fariseo dice que oraba consigo mismo y decía, Señor, yo te doy gracias porque diezmo, porque hago esto, porque oro, porque usted ya conoce. Pero dice que allí lejos el publicano decía, Señor, sé propicio a mí porque soy pecador. Y uno salió justificado y el otro no. ¿Cómo me presento delante del Señor? Me presento ahora con toda la teología sistemática incorporada en mí, sacando chapa, diciendo ahora yo soy el máster en teología, conozco todo lo que es la Biblia. Y no, hermano, puedes conocer toda la Biblia, pero sin humildad no puede ser presentado delante del Señor, porque Dios dice en su palabra que nosotros debemos de presentarnos con un corazón contrito y humillado delante de Él. Mi obediencia debe ser de cumplir con aquellos requisitos para solamente disfrutar de la obra que Cristo ya compró, pagó en la cruz del Calvario por nosotros. Nuestra confianza la tenemos hacia Dios por medio de Jesucristo. Segunda de Corintios capítulo 3, versículos 4 y 5 nos dice esta palabra. Mi confianza. Acuérdese de esa palabra confianza. Esa libertad para hablar, para expresar delante de Dios. ¿Cómo me presento delante del Señor con esta confianza? Bueno, dice allí 2 Corintios 3, 4, 5. Dice, esta confianza la tenemos mediante Cristo. ¿Mediante quién? Cristo. ¿Estás en Cristo? Tienes esa confianza. ¿No estás en Cristo? No estás en esa situación. Luego dice, para con Dios, no que estemos capacitados, no que yo tenga todo ya, yo ya tengo todos los requisitos, tengo todo, yo ya reúno todo, soy santo, no me ajusto a los planes de este mundo, al patrón de este mundo, tengo mi mente renovada en el Espíritu. No por eso, no, porque dice aquí, no que estemos capacitados para hacer algo por nosotros mismos. Al contrario, nuestra capacidad, nuestra habilidad proviene de Dios. Si oramos por medio de nuestro Señor Jesucristo. Si presentamos oraciones que agradan a Dios, es por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y si no presentamos oraciones que agradan a Dios, entonces yo me tengo que volver a replantear el tema. ¿Qué está pasando conmigo y con mi relación con Cristo? Otro versículo. Cristo es mi garantía para ser oído. Yo no me he ganado el derecho. Efesios capítulo 3, versículo 12. Dice que tenemos libertad. En Cristo tenemos la libertad y el acceso a Dios con confianza por medio de la fe en Él. Eso lo dice Efesios 3, 12. ¿Sí? Ya estamos finalizando. Dice, ¿en quién tenemos seguridad? ¿Qué nos da Cristo? Seguridad. Caerán
caerán, pero a ti, porque estás en el hueco de la mano de Dios. Va a pasar aquí, va a pasar allá, que el terremoto, que el temblor, que la lluvia, que el trueno, que el rayo, que el hambre, que la desnudez, que la miseria, que la crisis, que Macri, que esto, que... No, o sea, ¿usted está en Macri o está en Cristo? Y si está en Cristo, descanse en el Señor. Él dice, nos habla de una seguridad. Gracias, Señor, por esta seguridad. Amén. En quien tenemos seguridad y acceso con confianza por medio de la fe en Él. Acceso con confianza por medio de la fe en Él. Yo lo veo a Lucas y lo comparo con David. Lucas es mi hijo. Quizás por la relación que tenemos padre e hijo, él tiene menos confianza conmigo que la que tiene David. O quizás David, simplemente porque es más chico, viene y dice, papá, dame tanto, quiero esto. Y no me dice, papá, sí, mira, va y pum, pide. Él pide. Ahora me voy a un viaje a San Pedro, 420, papá. Son así. Uno de 100, otro de 100, otro de 100 y otro de 100, más uno de 20, se hacen 420. Ah, mirá qué bueno. Le digo, ¿cómo la maneja la matemática vos? Acá se ríe el papá del otro hijo porque también se va para ahí para ese pago, ¿no? El compañerito Joaquín. Y yo digo, y Lucas es más... ¿Y qué te pasa? Mamá, decile. ¿Qué? Decime vos, hijo. Yo estoy esperando que me lo diga él. No, si los católicos se la buscan a la Virgen María, ¿vio? La intercesora. Y están ahí. Y ya cuando viene mi esposa, yo ya trato como esposo o esposa. Decile que no. Punto. Que venga él y hable conmigo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que tengamos acceso con confianza. Ahora, ¿por qué venimos a la iglesia? No, hermano, venga con libertad, disfrute de la presencia de Dios, glorifique a Dios. Si hay algo que le falta, Dios le va a suplir mucho más abundantemente de lo que pensamos y entendemos. ¿Qué nos dice así Santiago 1, 6, 7? Si alguien tiene falta de sabiduría, pídasela a Dios, el cual le dará mucho más abundantemente y sin reproche, pero pídale con fe, porque aquel que duda es como la onda de mar que es arrastrado. Fe en todo lo que usted haga, hermano. Confianza en todo lo que usted haga. Llénese de la verdad de Cristo. Bueno, otro pasaje que ya estoy terminando. ¿De qué manera compruebo yo y verifico la voluntad de Dios? Bueno, si yo no tengo mi cuerpo en sacrificio vivo a Dios, rendido a Dios, mi cuerpo vive de acuerdo a las pasiones carnales. Y a la hora de orar, las peticiones serán carnales para cuando mi cuerpo esté, digamos, disciplinado en santidad. Eso es una vida realmente que se limita a muchas cosas que el mundo nos ofrece. Entonces yo puedo orar de una manera más libre, tengo acceso delante del Señor y yo puedo direccionarme a Dios con una oración con mayor sensibilidad delante de Dios. Porque abro mi corazón y yo sé que delante del Señor yo no voy ocultando absolutamente nada, sino que al contrario, yo descanso en Él porque sé que su amor es tan grande que ha prolongado sus misericordias y Él aun cuando yo estuviere en pecado me presento delante de Él confesando mi pecado, porque dice que aquel que confiesa su pecado y se aparta de Él alcanzará misericordia. Amén. El salmista David decía algo que nosotros cantamos hace rato en una canción sobre el deleítate. Dice el salmista David en el Salmo 37:4, lo leo, dice: deleítate a sí mismo en Jehová y Él te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Cuándo nos deleitamos en Dios? Cuando tenemos todo esto, cuando tenemos la mesa servida, cuando tenemos aquí, por un lado veo, wow, gloria a Dios, Dios me reveló su propósito, Dios me reveló su carácter, Dios me reveló sus caminos, aquí estoy viendo, Dios está requiriendo esto de mí, una vida santa, una vida que no se ajuste a los patrones de este mundo, mi mente renovada, llena los pensamientos del Señor, en esto pensar, en todo lo puro, lo amable, lo que es de buen nombre, en esto, y cuando mi vida está en eso, y eso practico, y eso vivo, y eso es piedad, eso es religión,
yo estoy haciendo la voluntad de Dios y Dios responde, aún sin tener que abrir la boca, todas las peticiones que tengo en mi corazón. Entonces, para redondear, nosotros no vamos a torcer la voluntad de Dios porque Jesús no hizo eso en el huerto del Getsemaní. Él dijo, Padre, si es posible, pasa, si es posible, pasa esta copa de mí, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Cuando Jesús se rindió era para darnos un ejemplo que Él venía a cumplir un propósito, que conocía el carácter del Padre y que estaba dispuesto a ajustarse, a alinearse a la voluntad del Padre, porque era necesario morir en esa cruz por nuestros pecados. Jesús no venció, de alguna manera, en la cruz. Jesús venció en el Getsemaní. Ya Jesús fue victorioso a la cruz y ahí no tuvo la pelea, al contrario, ahí la ganó por completo, para siempre, a la guerra contra el diablo y Satanás. Es por eso que nosotros cuando entramos en un Getsemaní, que es el lugar donde nosotros morimos a nuestro yo, esa palabra Getsemaní significa una prensa. Esa prensa es la que te aplasta, te tritura, te desarma. Y muchas veces nosotros oramos a Dios para que un hermano sea triturado, desarmado, desarticulado. No, hermano, esa no es la oración de un hermano a un hermano. Que lo pongas en la prensa del Getsemaní. No, hermano. Nosotros debemos de entrar en el Getsemaní y decirle, Señor, aquí estoy. Como tú quieras, Señor. Mis pensamientos no son tus pensamientos, dice el Señor. Y tus caminos no son mis caminos. Pero sí sabemos que Dios siempre lo hace con una palabra de consuelo y de esperanza. La oración es un ejercicio espiritual para ser dirigido, alineado en dependencia de Dios. Resumen, tome nota. La fe es la confianza depositada en el carácter de Dios. ¿Qué es la fe? Es la confianza depositada en el carácter de Dios. Tener fe en Dios. La oración es un instrumento por medio del cual expreso mi fe. ¿Qué es la oración? Un instrumento, es una herramienta, es un instrumento, un medio de gracia en el cual yo expreso mi fe, mi confianza a Dios o en Dios de que todo lo que Él ha dicho se va a cumplir en mi vida. Amén. Mis dudas y mis temores reflejan mi falta de fe. Sin fe es imposible agradar a Dios. Ahora mi falta de fe afecta mi vida de oración y los resultados. ¿Qué tengo que hacer? Señor, auméntame la fe. ¿Cómo aumento la fe? ¿Cómo alcanzo a acrecentar mi fe? La palabra lo enseña claramente. En la medida que yo voy alcanzando más el conocimiento de la verdad de Cristo, mi fe, mi confianza, mi libertad para expresarme delante del Señor va a ir aumentando y voy a ir acrecentando cada vez más herramientas para presentarme delante de Dios como Jesús en su modelo de oración. Padre nuestro que estás en los cielos. Él se dirigió a un padre, él identificó una relación padre e hijo y dijo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino y hágase tu voluntad, como en el cielo, aquí también en la tierra. Y usted conoce bien el Padre Nuestro y el modelo de oración que nos lleva al Señor a nosotros, no a hacer una vana repetición de esas palabras, sino al contrario, a tener un entendimiento de que cuando yo tengo todos los ingredientes para elaborar algo, ahora en la oración yo también tengo que elaborar de esa manera mi presentación delante del Señor. No es cualquier cosa, hermano, orar y abrir la boca y decir cualquier cosa, sino que si es necesario hacer un silencio por un buen tiempo hasta que los pensamientos sean ordenados, sean calmados, están turbados, algunos están orando y se le está quemando la comida. Entonces dice, voy a ir a orar un ratito. Y al rato se acuerda que dejó la pava. Y la pava a veces es silbadora y hace un ruido tremendo. Y usted ya se desconcertó y no sabe cómo hacer. Bueno, deje que Dios va a ir ordenando las cosas. Y Dios va a ir poniendo tiempo para que usted tenga un tiempo de oración con más deleite en la presencia del Señor. ¿Cuántos se quieren deleitar en la presencia del Señor? Amén. Pónganse de pie. La aplicación es esta. Dios nos está reclamando en este tiempo mayor pasión en la oración. Dios nos está reclamando en este tiempo desafíos a nosotros mismos. Nosotros nos limitamos en la oración. Y la oración, hermanos, cumple una función que es santificarnos a nosotros mismos. Entonces, a la medida que nosotros
santificamos el nombre del Señor en un tiempo de oración, el Señor se glorifica. Todo es para la gloria de Dios. Así que si usted está orando, sepa bien que Dios se está glorificando. Y si usted no está orando, comience a orar y pídele a Dios con pocas palabras cómo Dios va a ir ordenando, y usted se va a presentar delante de Dios y las oraciones van a ser respondidas, porque solamente va a orar para agradar al Padre Celestial. Cuando usted se dirige a un Padre con respeto, con honor, con honra, con gloria, con honra, y le dice: Padre, Padre Santo, Dios, tú eres grande, tú eres fuerte, tú eres amoroso, y se presenta delante de Él y usted expresa esas palabras, ya no va a pedir usted, porque la oración en sí, aunque esa palabra apunta allí, dice: esta confianza tenemos, que si pedimos conforme a su voluntad Él nos oye. Ese petitorio no es para yo, sino es para glorificar a Dios a través de Jesucristo en mi vida. Amén. Padre eterno, te damos gracias. El Salmo 5. Escucha, oh Dios, mi oración. Escucha, oh Dios. Escucha, oh Dios. Considérame gemir. Atiende a la voz de mi clamor. Rey mío y Dios mío, porque a ti oraré. Jehová, de mañana oirás mi voz, y de mañana me presentaré delante de ti y esperaré. Porque tú no eres un Dios que se complace en la maldad. El malo no habitará junto a ti. Los insensatos no estarán delante de tus ojos. Aborreces a todos los que hacen iniquidad. Destruirás a los que hablan mentira. Al hombre sanguinario y engañador abominará Jehová. Mas yo, por la abundancia de tu misericordia, entraré en tu casa. Adoraré con reverencia ante tu santo templo. Guíame, Jehová, en tu justicia, y a causa de mis enemigos endereza delante de mí tu camino. En la boca de ellos no hay sinceridad. Su interior está lleno de maldad, sepulcro abierto es su garganta, su lengua es mentirosa. Castígalos, Dios. Caigan por sus mismas intrigas. Por la multitud de sus transgresiones, échalo fuera, porque se rebelaron contra de mí. Pero, alégrense todos los que en ti confían. Y den voces de júbilo para siempre, porque tú lo defiendes. En ti se regocijen los que aman tu nombre. Tú, Jehová, bendecirás al justo. Como con un escudo lo rodearás de tu favor. Tú bendecirás al justo, Señor. Tú bendecirás al justo, Señor. Te alabamos a ti, Padre.